Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento esta pequeña bolsita con una forma muy particular. Como veis, tiene una apertura a través de estos triángulos que la cierran y que nos permiten ver el bolsillo interior. La verdad que es todo un capricho, un pequeño trabajo que además es realmente útil porque nos puede servir tanto de costurero como de pequeño neceser o de pequeño botiquín. Si queréis que os enseñe a hacerlo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la bolsita multiusos necesitáis preparar los siguientes materiales: una tela para la parte exterior, otra para la parte interior y una tercera para el bolsillo. Para darle a nuestra carterita, bolsita, estabilidad y forma, voy a utilizar foam. El foam es un material muy finito, es como una goma espuma, también lo conocéis como hule de espuma en otros países, que nos permite que el trabajo tenga muy buena terminación y que quede con una forma definida. También voy a utilizar un botón, un cordón elástico, que veis que es una gomita de pelo a tono de las telas que he seleccionado, y goma elástica de la que podéis adquirir por metros para fruncir el bolsillo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que he hecho ha sido planchar las telas sobre las que voy a pasar el molde. Este paso es importante para asegurarnos que queda correctamente traspasado el molde a la tela. Tomamos la tela que va a ir en el interior de la cartera, en mi caso es la rosa con lunar blanco, y la sitúo poniendo el derecho frente a la mesa y el revés hacia mí. Entonces vamos a pasar el molde. Vamos a colocarlo en una esquinita de la pieza de tela para no desperdiciar tejido y con la ayuda de un marcador vamos a pasar todo el contorno alrededor. Con el contorno pasado lo que vamos a hacer es recortar la pieza dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro. Luego lo vamos a recortar un poco y lo vamos a dejar más pequeño, pero ahora para coserlo es conveniente que tenga un poquito más de tamaño por comodidad. Con esta pieza ya cortada vamos a comenzar a preparar el sándwich que conforma la parte exterior. Para ello, y tomando esta tela que acabamos de cortar como referencia, vamos a cortar del estabilizador o foam una pieza de un tamaño similar. Con esta misma referencia de tamaño vamos a tomar la tela que va en la parte exterior y también vamos a cortar una pieza de un tamaño equivalente. Con las 3 piezas cortadas vamos a comenzar a preparar el sándwich que conforma la parte exterior. Primero siempre tenemos que tomar el estabilizador y ponerlo en primer lugar. A continuación vamos a poner la tela que es la parte exterior con el derecho hacia nosotros. Y por último vamos a poner la pieza que es la parte interior con el derecho hacia el propio derecho de la otra pieza, es decir, derecho contra derecho y el revés hacia nosotros. Una vez que lo tengamos así, vamos a sujetar con unos alfileres para que no se nos mueva. Cuando lo tengáis sujeto con los alfileres tenemos que dar un pespunte, queda también colocar la gomita, pero os comento una cosa previa. Tenemos que dar un pespunte todo alrededor dejando una apertura. Yo la apertura la voy a dejar aquí, donde he hecho las marcas con el mismo marcador. Cuando tengáis que voltear una pieza y dejar un sitio sin coser, es conveniente que penséis dónde os conviene más dejar esta apertura. En este caso lo que hay que hacer siempre es evitar las zonas que se van a ver más, como serían estos 2 picos que tenemos aquí. También es conveniente evitar las esquinas, porque en las esquinas luego rematarlas a mano dándoles la forma correcta va a ser más complicado. Lo ideal siempre es dejar abierto un tramo recto y que además esté en un lado que se vaya a ver poco, como sería aquí. Entonces, antes de coser, lo último que me faltaría colocar es la goma elástica, el cordón que hemos elegido a tono de las telas, que en este caso, como veis, es una gomita del pelo. La doblaríamos de esta manera y la tenemos que colocar en uno de los extremos, alineándola con el piquito del proyecto. La vamos a sujetar con un alfiler para que así cuando cosamos a máquina nos quede esta gomita hacia adentro, que es la que nos va a permitir cerrar la bolsita. Vamos ahora a dar el pespunte.
Con el pespunte dado todo alrededor, salvo en esta zona que hemos dejado para voltear, vamos a hacer dos cosas antes de darle la vuelta a la pieza. La primera es recortar los márgenes de costura para que nos queden alineados y que sean aproximadamente de medio centímetro. Ya he recortado el exceso de tela todo alrededor, dejando aproximadamente medio centímetro. Como podéis ver, en el único sitio que he dejado un poquito más es justo aquí, que es donde tengo luego que coser a puntada escondida. Dejo un poquito más de tela porque me va a ser más cómodo para luego coserlo. Ahora, antes de continuar y voltearlo, doy la vuelta a la pieza y tengo que recortar todo el exceso de estabilizador que tengo alrededor. Lo vamos a recortar justo al borde de la costura que hemos dado y con mucho cuidado de no cortar la tela principal. Este paso es muy importante para garantizar que luego al voltearlo la costura no queda aquí abultada. Voy a cortarlo y continuamos. Con el foam recortado todo alrededor, foam, estabilizador, guata, lo que hayáis utilizado, lo que vamos a hacer es voltear la pieza. Abrimos y simplemente sacamos el interior hacia afuera. Es muy importante que saquemos muy bien el borde de toda la pieza para que quede asentado correctamente. Mirad, antes de cerrar a puntada escondida la apertura que hemos dejado, quiero comentaros por qué es importante el orden en el que hemos colocado las telas cuando hemos hecho el sándwich. La que habíamos puesto la primera pegada al estabilizador era la exterior. La razón es porque ahora todos los dobleces de la tela quedan hacia la parte de dentro, si no nos habrían quedado hacia esta parte y habría quedado peor terminado. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la apertura. Para cerrar la apertura lo que voy a hacer es alinear los bordes de las piezas ayudándome del propio estabilizador que tengo cortado al tamaño. Entonces, cuando los tenga alineados, lo que voy a hacer en primer lugar es sujetar con unas pinzas. Vamos ahora a cerrar esta apertura a puntada escondida. Vamos a acercar un poquito la cámara para que lo veáis bien, que me lo habéis pedido, y vamos a ver cómo se hace. Simplemente comenzamos por uno de los extremos, metemos la aguja, en este caso por la tela de lunares, voy a meter el nudo hacia adentro para que no se vea y ahora vamos a comenzar. Esta puntada es muy sencilla. Tengo el hilo que sale justo hacia mí en la tela de lunares. A la misma altura lo meto en la tela, que en este caso es de flores, y avanzo por el interior de la tela. A la altura por la que estoy sacando la aguja, cruzo y la saco por la tela de lunares. Y esta es la puntada escondida. De esta manera no se ve el hilo. De nuevo, tengo el hilo hacia mí, a la misma altura, en perpendicular, meto la aguja, avanzo por el interior y vuelvo a sacar el hilo. Y de esta manera vamos cerrando. Una vez más, tengo el hilo que sale hacia mí, a la misma altura lo metemos, avanzo por el interior y a la altura a la que estoy sacando la aguja, atravieso las dos telas. Voy a cerrarlo y continuamos. Mirad el aspecto que tiene una vez que lo hemos cerrado a puntada escondida. Prácticamente tiene la misma terminación que cuando lo hemos hecho a máquina. Ahora, antes de continuar, vamos a planchar esta pieza para asentarla. Ya he planchado la pieza, veis que queda bastante más asentada y ahora lo que voy a hacer son unas líneas en este sentido para que luego cuando tengamos que doblarlo para cerrar nos facilite el trabajo, porque justo por esas líneas le vamos a dar un pespunte. Alineo, por ejemplo, esta línea con uno de los bordes para asegurarme que la estoy dando correctamente. Me voy justo al piquito y marco. Y por esta línea que estoy trazando le voy a dar un pespunte. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Coloco la regla, me voy al piquito y marco. Y también por aquí vamos a dar un pespunte. De esta manera, cuando lo tengamos que doblar, va a ser mucho más sencillo porque el estabilizador ya estará menos abultado justo donde le hemos dado el pespunte. Ya he dado el pespunte y fijaros la diferencia cuando lo doblamos, que directamente se nos dobla por donde está marcado. Ahora lo que vamos a hacer es preparar el bolsillo que lleva en el interior.
Para hacer el bolsillo interior partimos de una pieza de 22 centímetros de ancho por 20 de alto. Lo primero que vamos a hacer es doblarla a la mitad poniendo el derecho hacia el interior y alineamos bien este lado. Lo vamos a sujetar con unos alfileres. Cuando lo tengamos así sujeto, vamos a dar una costura justo al borde con un margen de 1/4 de pulgada. Con esta costura dada en la parte superior vamos ahora a coser los laterales. Entonces, en uno de los laterales lo vamos a coser prácticamente entero, dejando sin coser el final a una distancia de aproximadamente 1 centímetro de la costura que hemos dado, porque luego por ahí vamos a introducir la goma elástica que va a fruncir la pieza. En el otro lado vamos a dar una costura desde la esquina que está doblada hasta aproximadamente aquí, dejando una abertura en este lado mucho más amplia para luego poder voltear la pieza. Voy a dar los pespuntes y continuamos. Con ambos pespuntes dados, desde esta marca hasta este extremo y desde esta marca aquí, vamos a voltear la pieza. Ya he cortado las esquinas y simplemente vamos a sacar el interior hacia afuera. Sacamos bien el interior y en especial las esquinas. Cuando tengáis la pieza volteada y antes de continuar lo que vamos a hacer es plancharla. Cuando tengáis ya la pieza planchada y los bordes doblados, vamos a dar un pespunte justo a 1 centímetro de este borde, que es el que tiene la costura, para generar un compartimento por el que luego vamos a pasar el cordón elástico y vamos a fruncir la pieza. Con este pespunte dado, veis que ha quedado aquí un espacio por donde vamos a pasar el cordón elástico. Entonces, con la ayuda de un pasahilos o con un imperdible también lo podéis hacer, vamos a irlo pasando. Vamos a sacarlo ya. Y vamos a tirar un poquito de la goma elástica. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sujetar el comienzo y el final de la goma a esta pieza. Vamos a empezar por uno de los extremos y luego os enseño cómo tenemos que hacer el otro, porque tenemos que medirlo para que esta pieza fruncida tenga un determinado tamaño. Vamos a empezar cosiendo en este extremo. Vamos a comenzar a sujetar la goma elástica en uno de los extremos. Entonces, en este, que es el más corto, lo que voy a hacer es retirar todo el exceso que tengo y ahora vamos a ir dando una serie de puntadas que nos van a servir tanto para ir cerrando la tela exterior como para a la vez sujetar la goma elástica a la propia tela. Nos interesa que quede bien sujeto, pero que no se vea la goma. Vamos a meterla un poquito así para adentro y a la vez vamos dando puntadas que lo sujeten. También, ya que estamos aquí cosiendo, lo que voy a hacer es cerrar a puntada escondida la apertura que tengo en este extremo. La puntada escondida es muy sencilla, simplemente tenemos el hilo que mira hacia nosotros, introducimos la aguja a la misma altura, avanzamos por el interior de la tela y salimos otra vez por la tela que está más próxima a nosotros. De esta manera las puntadas van a quedar prácticamente imperceptibles. Mirad, ya he cerrado este extremo y tengo el cordón elástico sujeto. Entonces, ahora para hacer el otro extremo, lo que tengo que tomar es la cinta de medir. Y lo que tengo que conseguir es que esta parte que está aquí fruncida tenga un tamaño de en torno a 10 centímetros. Es esa medida porque lo que quiero es que esta abertura no sobresalga de lo que es el propio bolsillo. Entonces vamos a ir midiendo, incluso también podéis medirlo con el bolsillo, viendo, bueno, pues que tiene que quedar cuando lo coloquemos
aproximadamente en esta posición. Puede quedar un poquito abierto o si no, si tiramos más para que quede más cerradito. Entonces, cuando tengáis ya la goma elástica al tamaño que deseéis en base a la pieza, ya os digo que con unos 10 centímetros se daría perfecto. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Muevo un poquito toda la tela para el otro extremo, para aquí poder trabajar con mayor comodidad. Voy a sujetar con una pinza la goma elástica aquí para que ahora cuando la corte no se mueva, y entonces la cortamos justo aquí al ras y con unas puntadas cerramos el agujero y sujetamos la propia goma elástica. Mirad, ya tengo el cordón sujeto a ambos extremos. Ahora lo que vamos a hacer es fruncir la parte de abajo. Entonces lo que me voy a ayudar en esta ocasión es de un hilo de otro color, porque luego lo voy a retirar, porque voy a pasar al borde de la tela un hilván, intentando que las puntadas sean lo más homogéneas posibles para que luego me quede el frunce repartido por igual, y lo voy a ir pasando por todo el borde. Cuando hayáis pasado el hilván por el borde, veis que las puntadas son homogéneas y pequeñitas. Lo que voy a hacer es tirar para fruncir. Entonces tengo que fruncirlo al mismo tamaño que aproximadamente tiene la parte de arriba. Luego ya repartiremos los pliegues. También podéis tomar de referencia la pieza exterior, porque como este bolsillo va a ir aquí colocado, lo que no puede medir es más que el ancho de la pieza. Entonces yo puedo ir tirando y me puede ayudar para tomar la referencia con la propia pieza exterior. Cuando ya lo tenga el tamaño deseado, que podría ser aproximadamente este, lo que voy a dar son unas puntadas de cierre aquí para que no se me mueva de esta medida. Ya estamos prácticamente terminando el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora con la ayuda de alfileres es sujetar esta pieza en la posición que deseemos que vaya. Entonces vamos a empezar por los lados, vamos a ir tomando alfileres y lo vamos a ir sujetando. Vamos a ponerlos mejor en perpendicular. Primero ponemos un lado, que veis que estamos dejando como medio centímetro de margen. En el otro lado nos aseguramos que esté a la misma altura, que esté recto, paralelo. Aquí dejamos también otro medio centímetro de margen y lo sujetamos con alfileres. Cuando tengáis sujeto el bolsillo con los alfileres, vamos a coser este lado y este. La parte de abajo, que es la que hemos fruncido con el hilván, lo vamos a dejar para el final. Para coserlo lo vamos a hacer a mano, y es el momento también de ir adaptando perfectamente el borde del bolsillo para que quede totalmente recto y paralelo a la tela exterior. ¿Cómo lo vamos a coser? Pues de una manera muy similar a las puntadas escondidas. Vamos a acercar la cámara para que lo veáis. Mirad, simplemente tengo el hilo hacia mí, lo meto en la tela rosa, avanzo por el interior sin perforar este lado y lo vuelvo a sacar, enganchando ya la tela de tono verde. Otra vez avanzo por el interior, lo meto a la misma altura que he salido, suelto ya el alfiler y lo que os digo, con la propia mano y según vayáis cosiéndolo, nos vamos a ir asegurando que queda correctamente colocado a la altura que sale la aguja. Tiramos y avanzamos. Vais viendo cómo es esta puntada por detrás, no se ve. Ya tengo un lado cosido, ahora voy a hacer lo mismo en el otro extremo.
Cuando ya hayáis cosido los dos laterales, vamos a coser la base. Aquí el único truco, lo tengo ya sujeto con alfileres, es repartir los frunces de manera homogénea entre toda la pieza de lado a lado. Vamos a coserlo de la misma manera y continuamos. Mirad, ya he retirado el hilván y ahora, para darle un toque también especial en la parte interior, le voy a coser esta rosa de tela. Son las que vienen hechas ya directamente con lazo y se la voy a coser aquí en la parte superior. La voy a sujetar dándole unas puntaditas en el centro. El nudo lo pongo justo aquí detrás, veo que esté centrada y la coloco en esta parte de aquí arriba. Ya le he cosido el lacito aquí en la parte interior, la verdad que es un detalle que hace que quede todavía más bonito nuestro proyecto. Vamos ahora a terminar la parte de fuera. Ahora, en la parte triangular de abajo de la bolsa, donde no tiene la gomita, le vamos a colocar un botón para cerrar. Lo voy a coser con un hilo en tono rosa. Con el botón ya cosido habremos terminado nuestra bolsita multiusos. También podéis añadirle aquí algún detalle, por ejemplo un lazo, o aquí en la parte de atrás, en función de la tela que hayáis puesto. Si habéis puesto una que sea más sencilla que esta, con menos estampado, pues le podéis poner alguna aplicación. Es una bolsita de un tamaño pequeño, como veis, pero que tiene mucha capacidad, porque este compartimento nos permite meter muchas cosas y al cerrarlo, esta goma le va a dar la amplitud que necesita. Lo podemos utilizar como costurero de viaje, como pequeño neceser, para llevar un boli y una libreta, en fin, que tiene muchas utilidades y un diseño realmente original. Espero que os haya gustado el proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.